está intensificando el conflicto y quién está trabajando para apaciguarlo? ¿Podría haber una tercera guerra mundial incluso con armas nucleares? ¿Qué podrías y qué deberías hacer ahora para prepararte? Hoy examinamos este delicado tema de la manera más neutral posible, explorando diferentes perspectivas y escenarios constructivos sobre cómo prepararse para el peor de los casos. Son dos los posibles peores escenarios y los discutiremos aquí. Para empezar, saludos desde Tahití. Aunque la ubicación no parezca estar relacionada con el tema del video, al final explicaré la razón por la cual sí es muy adecuada. Por ahora estoy aquí en esta isla del Pacífico Sur. Comencemos observando la cronología de un conflicto que está escalando cada vez más. Al principio, en Alemania hubo discusiones sobre si deberíamos o no suministrar cascos. Como saben, no se limitó solo a los cascos, sino que continuó con más y más entrega de armas. Nuestro superhéroe Scholz, al final, como de costumbre, cedió o fingió que no sabía que lo haría. Así fue que surgieron cada vez más ayudas estatales y la nueva carrera armamentista realmente despegó. Esto significó más y más deudas nuevas, deudas con las que debe cargar el ciudadano. Luego vino el momento aterrador y un poco incómodo para Zelensky porque con Israel entró en escena el hermano menor o mayor, depende del punto de vista, y de repente se encontraban en plena guerra y ya no hubo atención de la mamá Unión Europea y el papá Estados Unidos. Entonces, él incluso dijo, "Give me credit", es decir, que estaría dispuesto a tomar créditos, por ejemplo, que lógicamente pagaría más adelante. Pero no, nuestro canciller de rescate económico, quien afirma de sí mismo ser prácticamente el mejor canciller de la economía de todos los tiempos, dice, "No, aquí está el dinero, porque Alemania tiene un arma milagrosa y se llama Fondo Especial". Aunque sería interesante mencionar de paso que el Fondo Especial no tiene realmente que ver con activos reales, sino que simplemente significa locura de deudas y más deudas, y mucho, mucho dinero que en realidad no tenemos, y que probablemente tampoco tendremos en el futuro. Sí. Así que seguimos adelante, cargamos cada vez más sobre las deudas ya existentes y ahora aún más, aunque en parte ya no parezca tan oficial, porque tenemos el arma milagrosa del Fondo Especial. Esta es nuestra arma, que realmente es la única que tenemos en Alemania y tampoco es realmente un arma. Bueno, Occidente está entregando armas, ahora se ha dado permiso y Scholz dijo al principio, no lo haremos, podría provocar que la situación escale. Unos días después, el gobierno federal dijo, está bien, no va a escalar, todo saldrá bien. ¡Ja, ja! ¡Genial! Sí, obvio. Y se está discutiendo principalmente por parte de Francia. Simplemente enviaremos tropas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en todo esto? Es decir, que no somos parte de la guerra. En realidad ya no hay mucha diferencia en este punto. Como el ataque a los ojos de Putin, el sistema de defensa de radar. El hecho de que ahora también haya permiso por parte de Estados Unidos es un primer signo de algo nunca antes visto, es decir, que el presidente de los Estados Unidos ha autorizado una respuesta militar contra, por ejemplo, posiciones de artillería, misiles y centros de mando de una parte que está armada con armas nucleares. En este punto, no se trata de justificar a Rusia ni de minimizar de ninguna manera la guerra invasora. Sin embargo, independientemente de la posición que se tome, se trata de racionalidad, sentido común y de lo que realmente está ocurriendo. Y los puntos anteriores, como el permiso para atacar en suelo ruso, creo que ya proporcionan una respuesta clara sobre si se está intensificando el conflicto o si se está apaciguando a través de estas acciones. Otra pregunta importante. ¿Quién busca negociaciones y lo declara públicamente? Este es el caso de Rusia. ¿Y quién descarta categóricamente las negociaciones o ni siquiera las considera? Y las rechaza diciendo, no, no se puede negociar con ellos. Como nuestra legendaria ministra de Asuntos Exteriores, debemos admitir que de vez en cuando hasta logra formular algunas frases correctamente en alemán. Nos conformamos con eso por ahora. Bien, razonemos teniendo en mente esto, porque, quien no quiere negociar, tampoco quiere la paz.
Entonces, si alguien no se sienta a la mesa y al menos escucha, no está interesado en una solución. Creo que el mejor ejemplo es la próxima conferencia de paz, o al menos así la llaman. Siempre pensé que cuando se discute sobre la paz, deberían sentarse a la mesa las partes que no están en paz, es decir, las que ya están en guerra, y hablar entre ellas y discutir sobre una posible solución. Pero aquí no es el caso, porque Rusia no ha recibido ninguna invitación, por alguna misteriosa razón. Bueno, pensé que para negociar la paz, ambas partes en conflicto deberían estar presentes, ¿no? No en este caso. Aquí se excluye a una parte para así presentar un buen espectáculo y luego decir, nosotros somos los hacedores de la paz y compañía. Sí, buscamos paz, cierto, no estamos invitando a Rusia y todo eso, pero realmente queremos paz. Estoy esperando ansiosamente esta conferencia de paz. En realidad es más una conferencia de guerra, pero en fin. Tengo una pregunta. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que Putin es el malo, él es el villano, pongámoslo así, él es Thanos, y el Occidente son los Avengers que luchan por el bien. Luego está la otra opinión que es al revés. Ven a Putin como los Avengers, él es todos en uno. Y los del Occidente, como Europa, son los Minions, dirigidos por el Super Minion Gru. Luego hay diversas opiniones sobre si es o no una guerra real y si es que hay hostilidad real. También hay quienes opinan que podría ser un juego trucado que ambos lados prolongan tanto como pueden. Al final se están entregando tantas armas solo para que la guerra pueda continuar de alguna manera. Entonces Ucrania no puede ganar con estas entregas de armas. Ponte a pensar acerca de eso un momento. Simplemente está siendo prolongado. ¿Y qué sucede? Más y más personas mueren a diario. Bueno, uno se acostumbra a esto de cierta forma. Al fin y al cabo, estamos en guerra. Pero lo que realmente sucede, todo ese sufrimiento que implica, mi opinión personal es que, es complicado, todo es algo confuso. Putin no es un ángel y probablemente no es la reencarnación del bien, y un ángel no podría mantener un imperio tan grande bajo control durante tanto tiempo. Es una persona súper hábil. En mi opinión, la Unión Europea es como un perrito faldero de su gran sugar daddy, los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han estado interesados durante décadas en desestabilizar y perjudicar a Rusia, sacarla cada vez más del juego y rodearla con la OTAN, lo que se podría interpretar como una agresión pasiva. Todos sabemos que Ucrania es altamente corrupta y siempre es interesante ver quién se encarga de limpiar la casa, como por ejemplo lo hizo El Salvador. Zelensky no lo ha hecho y el problema siempre empieza desde arriba, desde la cabeza. Y sinceramente, cuando un provocador teatral ha estado molestando durante años, no debería sorprenderse ni un poco si en algún momento el Big Dog le devuelve la mordida. Personalmente, también sospecho que en parte podría ser un juego arreglado. La gran pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que escale hasta el punto de producirse una tercera guerra mundial o incluso una guerra nuclear? Si lo observamos de manera objetiva, definitivamente existe la posibilidad. De hecho, la situación ya está escalando y empeorando. Hay declaraciones muy claras desde el Kremlin, por ejemplo, de un expresidente de Rusia, Medvedev, que afirma claramente que el conflicto militar actual con Occidente se está dirigiendo cada vez más hacia un escenario nefasto, por lo que nadie puede descartar que este conflicto termine en un enfrentamiento nuclear. Y quizás sea interesante ver cuál es la posición concretamente de Alemania, Austria y Suiza, aunque quizás estos últimos no tanto, pero aún así, hubo simulaciones de una tercera guerra mundial, ejercicios de la OTAN, en el año 1989. Y veamos lo que el secretario de Estado de Defensa, Willy Wimmer, dijo al respecto. Puedo decirles, basándome en documentos oficiales, que ni siquiera deberíamos considerar la idea de una tercera guerra mundial porque desapareceríamos. Si repasamos la historia, ¿dónde tuvieron lugar los conflictos mundiales anteriores y quién siempre tuvo serios problemas después? Et voilà, fue Alemania. Lo que además podemos observar es que Alemania, de una u otra forma, saldrá perdiendo si se produce una guerra europea.
¿Dónde están estacionadas la mayoría de las bases y armas de Estados Unidos? Voilà, en un país que empieza con Ale y termina con Mania. Dos grandes guerras contra Rusia deberían ser suficientes para saber cómo lucha y cómo sabe sufrir ese país. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Ese es el motivo de este video. Quiero concienciar porque no sabemos exactamente lo que vendrá. Depende de muchas variables y de esta absoluta élite política que tenemos. Realmente los mayores embajadores de la paz del mundo, pero en el caso de que no confiáramos completamente en ellos, ¿qué podemos hacer? Primero, el peor escenario, la Tercera Guerra Mundial o una guerra europea de gran magnitud que, sin duda alguna, tendrá lugar en Alemania, potencialmente también en Austria y Suiza. Suiza quizás con una probabilidad un poco menor, pero podemos ver que Suiza ya no es lo que solía ser, no es ningún secreto, está a la vista de todos. Una de las razones por las cuales Suiza tiene un nivel tan alto, no solo en cuanto a precios, sino también en cuanto a ingresos y a riqueza. Es uno de los países más ricos del mundo y es que nunca tuvo una guerra. Interesante, ¿no? Y el peor escenario número 2, una guerra nuclear. Si llegamos a eso, definitivamente querrás estar en el otro hemisferio. Personalmente, siempre me preparo para todo. Pienso, por ejemplo, en el ámbito de nuestra comunidad o en el ámbito empresarial, en la vida en general. ¿Qué podría salir mal y qué debo hacer para prepararme? ¿Es tan difícil eso? ¿Es una tarea grande? Y por ejemplo, para obtener un permiso de residencia, un plan B, necesito documentos y un viaje donde pueda combinar lo agradable con lo útil y voilà, ya tengo lo que necesito. Y esto me lleva de nuevo a Tahití, donde estoy ahora. Tahití podría ser la solución, aunque es un poco complicado con los vuelos. Pueden llegar a durar unas 25 horas y además hay 12 horas de diferencia horaria, lo que complica la comunicación con Alemania. Pero también hay países como Dubái. Este país se está desarrollando como un centro económico y financiero de primera categoría. De hecho, ya lo es. Políticamente neutral, con una dirección estatal muy inteligente, aunque también tienen problemas de inmigración. Tienen que lidiar con cada vez más millonarios y construir casas para ellos, lo que impulsa bastante el mercado inmobiliario. Afortunadamente, tienen empresas de construcción que funcionan, a diferencia de Alemania, donde están echando una empresa tras otra. O Paraguay, donde literalmente no pasa nada, incluso con el fisco. Probablemente vivirás libre de impuestos y además en el hemisferio sur. Es decir, realmente bastante blindado de lo que sea que pueda llegar a suceder en el hemisferio norte. O incluso Panamá, paraíso caribeño y centro importante en América Latina, económicamente estable y con poca criminalidad. Te invito a unirte a nuestros viajes para inversores. Podrás encontrar los enlaces aquí abajo. Hemos organizado eventos en 15 países en total. Así que también podrás aprovechar para hacer tu plan B al mismo tiempo, combinar lo agradable con lo útil y obtener todos nuestros contactos, al menos si realmente quieres vivir aquí, y te comento que no serás el primero. Podría ser un gran impulso hacia la libertad financiera o simplemente podrías ir a Tahití en el Pacífico Sur, es otra opción. Ahora déjame mostrarte algo. Aquí hay una pequeña demostración de que realmente estoy en Tahití. Esto es muy conocido aquí, rotui, jugo de piña. O Innano Tahití, puedes disfrutar de esto aquí, como sea. Además, asegúrate de revisar nuestro correo electrónico semanal de consejos. El enlace está aquí abajo para que te enteres de todo. Siempre sucede algo interesante. Yo escribo un nuevo correo cada semana y me gustaría que te nos unas. Sé que hoy no hemos hablado del tema más agradable, pero creo que siempre debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo y prepararnos. Es a menudo muy fácil y rápido. Simplemente hay que hacer algo y tratar de no estar tan expuesto. Yo lo he implementado en mi vida, así que desde la experiencia lo recomiendo a otros. Ser conscientes de lo que está sucediendo en este mundo, así que me despido, pero también hay muchas cosas maravillosas en este mundo, eso también se debe decir. Tenemos que enfocarnos en ellas e integrarlas en nuestra vida. Hay muchísimas oportunidades, no olvidemos eso. Es importante no simplemente cerrar los ojos e ignorar lo que está sucediendo en el mundo. La población alemana en realidad está súper orientada a la seguridad, pero en estos aspectos están como ciegos o ni siquiera quieren ver. Lo entiendo, pero la estrategia del avestruz no ayuda mucho en estos casos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Saludos, soy Thor Whitman.